A veces, el mundo se siente como un lugar cruel. A veces, puedes pasar justo al lado de una vida herida y, simplemente, no verla. En las sombras de una gran ciudad, bajo un puente de concreto frío que partía el paisaje en dos, vivía un perro que conocía esta verdad en sus propios huesos. Para él, la vida era una búsqueda constante de comida entre la basura, el eco de puertas que se cerraban en su cara y miradas tan afiladas que parecían cortar el aire. En esa misma ciudad, un niño llamado Dylan caminaba. Él también sentía esa frialdad del mundo, pero su corazón, aún tierno, se negaba a aceptar la orden silenciosa de los adultos: sigue de largo. Por un instante, dudó. Y en esa pausa, en lugar de seguir, se inclinó. Lo que sucedió a continuación no fue un acto de magia, sino algo mucho más poderoso: fue la constancia, fue el compromiso de cuidar, día tras día. Esta es una historia que te mostrará que una segunda mirada no solo tiene el poder de rescatar a un perro abandonado, también tiene el poder de rescatarnos a nosotros, a quienes decidimos, por fin, ver. Antes de sumergirnos en este viaje, si crees en el poder de las historias para cambiar el mundo, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Cada nuevo miembro es una luz de esperanza que nos impulsa a seguir compartiendo relatos que importan. Érase una vez, bajo ese puente gris, un perro que había aprendido a hacerse pequeño, casi invisible, para que el mundo no tropezara con él. No tenía nombre, solo tenía huesos que dolían con cada cambio de clima y una pata herida que arrastraba como si fuera su propia sombra. La lluvia golpeaba las columnas de cemento, y el frío no gritaba, mordía en silencio, calando hondo. Se acurrucaba hecho un ovillo sobre un pedazo de cartón húmedo, esperando que la noche, con sus peligros y su soledad, simplemente pasara. A su alrededor, las luces de los autos iban y venían, veloces e indiferentes. El viento arrastraba bolsas de basura, y él olfateaba cada una, buscando desesperadamente el rastro de pan, un resto de grasa, cualquier cosa que calmara el vacío de su estómago. Esta era su rutina, hasta que un día el hambre dejó de ser un susurro para convertirse en un mandato ineludible. Siguió una bolsa que el viento había empujado hasta la baranda del puente. Con cuidado, rasgó el plástico y encontró migajas pegadas a un papel que alguna vez envolvió la cena de alguien. En lo alto, una pareja cruzó riendo. El perro levantó la vista, con un destello de esperanza en sus ojos. Esperó una mirada, un gesto, un ven que nunca llegó. La risa se desvaneció con sus pasos, y el silencio volvió a ocupar su lugar bajo el puente. Bajó la cabeza y lamió una grieta en su pata, intentando convencer al dolor de que esperara, al menos, hasta mañana. El río cercano parecía susurrarle historias de otra vida, una en la que el agua simplemente fluía, sin pedir permiso. Intentó ponerse de pie, pero un trueno partió el cielo y la lluvia se desató con furia. Corrió como pudo, cojeando, hasta el rincón más resguardado, donde el cemento era su único techo y su cama de cartón se convertía en lodo. Había aprendido reglas crueles para sobrevivir: nunca te acerques a una mano que se levanta rápido, no mires demasiado a los ojos de los extraños, no confíes en las voces que dicen pobrecito con lástima pero sin ofrecer pan. Una vez, una niña quiso tocarlo, pero su madre la apartó con un tirón brusco. Fue entonces cuando entendió que su propio cuerpo era uno andante, una señal de peligro para los demás. Decidió volverse brisa, pasar sin hacer ruido, sin estorbar. En las aceras de la ciudad, las obras cuentan historias. Una cáscara de plátano es un festín para quien tiene memoria de hambre. La olió, la probó, tosió. Un hombre arrojó un vaso con restos de café helado. El perro lamió el líquido amargo y frío. Un temblor recorrió su cuerpo, un temblor que parecía decirle al puente: estoy aquí, aunque nadie me mire. La tarde se apagó lentamente.
Y entre las sombras, apareció una mochila azul. Primero fue un paso tímido, luego otro. El perro, por instinto, no quiso mirar, pero algo lo obligó a hacerlo. Vio a un niño que se detenía, con las manos abiertas, manteniendo la distancia. No huyó. No avanzó. Solo respiró, expectante. El niño era Dylan. Y Dylan vio más allá de la suciedad. Vio la pata herida, las costillas marcadas bajo la piel. Llevaba un sándwich envuelto en una servilleta. Al abrirlo, el aroma a pan y a hogar se convirtió en un puente dentro del puente. Dos mundos, tan distintos, se acercaron hasta casi tocarse. Ese perro no tenía nombre, pero estaba a punto de descubrir que, a veces, un hombre no empieza con una palabra, sino con media migaja de pan y una promesa silenciosa. Esa noche, en la fría oscuridad del concreto mojado, se encendió un pequeño y tibio punto de luz. Al amanecer, la ciudad despierta con olor a pan caliente, a café recién hecho. Para muchos, es el aroma de la rutina, para él, era el recuerdo de un mundo al que no pertenecía. Salió de su refugio bajo el puente, arrastrando la pata, guiado por ese hilo invisible del hambre. La panadería del barrio abrió sus puertas con el sonido alegre de una campanilla. Con la cola baja, dibujando un semicírculo de respeto en el suelo, se acercó. Pero la dueña lo vio, apretó los labios y agitó la mano en un gesto universal de rechazo, como si espantara a una mosca. La puerta se cerró. El perro se quedó quieto, mirando las hogazas de pan a través del cristal. Esperó, con una paciencia infinita, a que alguien dejara caer un trocito. Parecía posible, hasta que un cliente salió de golpe y la campanilla sonó como el cerrojo de una celda. Retrocedió. El retroceso era ya un hábito de supervivencia. Continuó su camino hacia el mercado, un estallido de colores y olores. Encontró una cáscara que olía a casi comida. Le devolvió un poco de coraje, pero un adolescente la pateó para hacer reír a sus amigos. La cáscara dejó de ser un posible alimento para convertirse en un cruel recordatorio, también puedes perder lo poco que creías tener. Más tarde, una mujer arrojó una bolsa a un contenedor. El perro metió el hocico con cuidado. Adentro, un tesoro, grasa fría, una esquina de queso, pan del día anterior. Por un momento, su estómago dejó de rugir. Pero entonces, desde una terraza cercana, escuchó los ladridos de un perro bien alimentado, defendiendo un territorio al que él jamás pertenecería. Apuró el paso, huyendo de esa realidad. Cruzó la plaza. Unos niños lo señalaron con curiosidad, y por un instante, una pequeña puerta de esperanza se abrió. Pero un padre sentenció, no lo toquen, está sucio. La puerta se cerró. Y el perro aprendió otro lenguaje, la precaución de aquellos que nunca han pasado frío. A la sombra de un árbol, lamió su pata. No era autocompasión, era mantenimiento, el único que podía darse. El sol subía y la sed apretaba. Encontró un charco junto a un grifo y bebió de lado, para no tragar el barro. El agua le dio fuerzas, pero un hombre de traje cerró el grifo con fastidio, el agua no es para los perros. Y la sed regresó, más intensa que antes. Al mediodía, el azar lo llevó frente a la escuela de Dylan. Los niños salían en una oleada de risas y gritos, una fiesta a la que no estaba invitado. Pensó en volver al puente, a su soledad segura. Estaba a punto de darse la vuelta, cuando un olor familiar lo detuvo, pan con mantequilla y algo dulce. Miró a su alrededor, y entonces la vio. La mochila azul venía hacia él. El hambre había sido su brújula. El rechazo, su mapa.
Y ambos lo habían llevado a esa esquina, a ese preciso punto en la geografía del destino donde una mano pequeña y abierta, que no exigía nada, lo estaba esperando. Y en ese momento, entendió que a veces, una ciudad entera tiene que cerrarte sus puertas para que puedas reconocer la única que de verdad importa abrir. Dylan salió de la escuela con su mochila azul y un dibujo arrugado en el bolsillo. Era una tarde cualquiera, pero a veces, las tardes cualquiera esconden las decisiones más grandes. Al cruzar la calle, lo vio. Era el mismo perro, la misma pata herida, el mismo lomo encorvado, los mismos ojos que parecían pedir permiso para existir. Dylan se detuvo. Recordó la advertencia de su madre, no toques a los perros de la calle. Respiró hondo. En lugar de acercarse demasiado, cambió la distancia por respeto. Se agachó, dejando la mano abierta a medio camino, en una invitación silenciosa. El perro olió el aire antes de oler la piel. Dio un paso lento, luego otro, un poco más valiente. Dylan sintió miedo, sí, pero también sintió una certeza profunda: nadie merece vivir con miedo a una mano extendida para siempre. Abrió su lonchera, partió su sándwich en dos y le ofreció la parte más pequeña. Para que confíes primero, susurró. La grande es para cuando decidas quedarte. El perro dudó, sus instintos luchando contra una nueva esperanza. Finalmente, tomó el bocado y lo masticó despacio. Dylan acercó el segundo trozo y lo dejó en el suelo. La cola del perro se movió, apenas 1 milímetro, una sílaba de alegría. El claxon de un auto lo sobresaltó. Dylan miró su reloj. Tenía que estar en casa. Si me sigues, te daré un baño. Si no, volveré mañana, dijo, como si sellara un pacto. Empezó a caminar despacio, no delante de él, sino a su lado, creando un pasillo invisible de confianza. El perro vaciló un último instante y luego dio su primer paso como acompañante. Caminaron por la acera rota. Dylan no le hablaba con palabras, sino con el cuerpo. Si el perro se atrasaba, él esperaba. Si el rugido de una moto lo asustaba, él se ponía delante como un pequeño escudo. ¿Tienes nombre?, preguntó Dylan al aire. Pero luego decidió algo más importante: no se puede bautizar antes de cuidar. Se prometió a sí mismo que su primer nombre sería seguro. El olor a la sopa de su casa dobló la esquina. Dylan se detuvo. ¿Qué dolería más? ¿Intentar que entrara o tener que dejarlo fuera? Pensó en su padre, en las reglas, en la palabra responsabilidad, que sonaba tan grande para sus 12 años. Pero decidió que el miedo no iba a ganar. Apretó el dibujo que llevaba en el bolsillo: una casa, un sol y un perro con orejas enormes. Frente a la puerta, el perro se quedó quieto, como si la alfombra de bienvenida fuera un abismo. Dylan le dijo: si hoy te asusta entrar, está bien. Dejaré la puerta entreabierta. Tú decides. Yo estaré de este lado. La mirada del perro fue una pregunta sin sonido. La respuesta fue el espacio que Dylan le ofreció. Desde la cocina, llegó la voz de su madre. No había tiempo para discursos. Solo había tiempo para un paso. El perro lo dio. Un paso mínimo, pero total. Y en ese pequeño gesto, Dylan entendió que algunas decisiones caben en una sola huella y, aún así, tienen el poder de cambiar una casa entera. La puerta olía a hogar. Dylan dejó su mochila y con una seña le indicó al perro que esperara en el porche. El perro puso una pata sobre la alfombra y la retiró de inmediato, como si quemara. Fue entonces cuando la voz de su madre llegó desde la cocina: Dylan, ¿qué traes ahí? El corazón del niño latió como un tambor. Su madre apareció, secándose las manos en un paño. Vio el lomo erizado, la pata herida,
los ojos cansados. Frunció el ceño, y su ceño dijo peligro mucho antes que su boca. Hijo, ese perro es de la calle. No sabemos qué enfermedades puede tener. Dylan tragó saliva. Solo quiero bañarlo y darle algo de comer, después vemos. Después vemos, es como empiezan los problemas, respondió ella, no con dureza, sino con el miedo de una madre. El padre llegó detrás, oliendo a madera y a trabajo. Observó la escena en silencio, midiendo los riesgos como quien mide una tabla para cortar. Contó las costillas del animal con la mirada. Pero luego miró a su hijo y reconoció en sus ojos esa mezcla de miedo y determinación que no se puede enseñar. Habló sin rodeos, no puede entrar. No es seguro para nosotros. El perro, que entendía el lenguaje del rechazo mejor que ningún otro, dio un paso atrás. Dylan sintió un nudo en la garganta. Papá, yo me hago cargo de todo. Lo llevo al veterinario con mis ahorros. Lo baño afuera, limpio todo lo que ensucie. Te prometo que no será un problema para ustedes. La palabra prometo cambió el aire de la habitación. La madre se quedó mirando la pata lastimada. El padre, aunque todavía en guardia, vio la seriedad en los ojos de su hijo. Pienso en otra cosa, dijo Dylan, con una voz que parecía más grande que él. Pienso en lo que le va a pasar si yo también le cierro la puerta. Hubo un silencio denso. Fue la madre quien lo rompió, con una condición: si vamos a hacer esto, lo haremos con reglas. Nada de improvisar. El padre, entonces, puso los términos del acuerdo. Una semana de prueba. Si el veterinario dice que está sano, puede quedarse, pero afuera. Tú, Dylan, te harás cargo de todo: comida, baño, paseos, limpieza. Si fallas un solo día, el acuerdo se termina. El perro no entendió las palabras, pero comprendió la música. La puerta no se había cerrado del todo. Dylan asintió con una solemnidad nueva. Acepto. Empiezas por el baño, añadió su madre. En el patio. Con agua tibia y esa toalla vieja del armario. Salieron juntos. El perro no se movió hasta que Dylan se agachó y le dijo suavemente: es tu decisión. Yo no te voy a obligar. Y por primera vez en mucho tiempo, el perro eligió. Avanzó hacia el patio como quien pisa un mapa desconocido. Mientras llenaban el balde, el padre observaba desde la puerta, dividido entre la prudencia y una ternura que no quería admitir. Vio a su hijo hablarle en voz baja al animal, evitar los movimientos bruscos. Dio respeto en lugar de impulso. Y algo en él comenzó a cambiar. La madre trajo jabón neutro, una manta vieja y un plato con arroz. No te encariñes demasiado, le advirtió. Solo estamos probando. Las pruebas también salvan vidas, respondió Dylan, en voz baja. Al sentir el agua tibia, el perro tembló. No era de frío, era de memoria. Dylan sostuvo su mirada. Tranquilo. Hoy no te van a cerrar la puerta. Y mientras la primera espuma caía sobre el cemento, la casa entera entendió que la semana de prueba no era solo para el perro. También era para ellos. El patio se convirtió en un santuario de cuidado. Dylan probó el agua con la muñeca, como le había visto hacer a su madre, y la vertió despacio sobre el lomo del perro. El animal se tensó, listo para huir, pero la voz suave del niño lo ancló al presente. El miedo aflojó su mordida. Con una paciencia infinita, Dylan frotó su pelaje, le quitó las garrapatas y enjuagó la suciedad de meses. Cada gesto era un mensaje. Por primera vez en esa casa, el perro cerró los ojos. Fue una confianza que duró apenas 5 segundos, pero fue suficiente. El padre apareció con una caja de madera y una manta limpia.
Para que duerma afuera esta semana, aclaró, casi como una disculpa. Dylan sonrió. Una promesa no se celebra, se cumple. Después del baño, le secó con cuidado y le aplicó una crema en la pata herida. El dolor pareció disminuir, y el perro, por fin, se dejó tocar sin encogerse. En la cocina, Dylan dibujó un horario y lo pegó en el refrigerador. 6:30 a.m. Agua y paseo. 3:30 p.m. Comida y medicina. 7:30 p.m. Paseo largo y limpieza. Antes de dormir, revisar la pata. Si vas a prometer, mide tu fuerza, le dijo su padre, mirando el horario por encima de su hombro. La mediré todos los días, respondió Dylan. Llamó a la clínica veterinaria. No había cita, pero le dijeron que podía ir al final del día por si quedaba un hueco. El perro comió en silencio, con la delicadeza de quien teme que el sonido pueda romper el encanto. La tarde trajo la primera prueba, patas con barro, un pequeño accidente en el patio. La madre frunció el ceño, lista para recordarle el acuerdo. Pero encontró a Dylan ya limpiando, con guantes y desinfectante, sin poner excusas. No hubo sermón, solo un asentimiento que decía, así se honra una promesa. El nombre aún no llegaba. Dylan lo buscaba en sus gestos. A veces lo llamaba amigo, a veces valiente. Quizás el verdadero nombre estaba escondido en el día en que dejara de mirar la puerta como una amenaza. Al anochecer, Dylan se sentó en el suelo del patio, a una distancia prudente, acompañándolo sin invadir. El perro suspiró largo y profundo, un sonido de alivio. Y el niño le habló al cielo estrellado, prometo cuidarte, incluso cuando esté cansado. Si un día fallo, lo arreglaré al siguiente. Eso es lo que significa prometer. Desde el umbral, sus padres escucharon. Y aunque no dijeron nada, la promesa ya estaba haciendo su trabajo. El primer gran cambio no fue en su pelaje, fue en sus ojos. Antes eran faros apagados, ahora, tenían un borde de luz. Al tercer día, cuando Dylan abrió la puerta, el perro no retrocedió. Esperó la señal. El rugido de una moto lo hizo temblar, pero Dylan se interpuso y con una voz calma le dijo, «Estás conmigo». El temblor cesó. Los paseos eran lecciones de confianza. Dylan celebraba las pequeñas victorias, una mirada que buscaba la suya, una cola que se movía con menos timidez. La promesa se había convertido en una rutina sagrada. En la clínica, un hueco milagroso se abrió. El veterinario lo revisó, lo vacunó y dijo que la pata sanaría, pero que el miedo aprendido tardaría más en curar. Recomendó paciencia y recompensas. La casa también aprendió a respirar de otra manera. La madre ya no vigilaba con tensión, y una noche, el padre dejó una pelota cerca de su caja. El perro la empujó suavemente con el hocico hasta los pies del hombre. El padre, sorprendido por ese gesto de paz, lanzó la pelota una sola vez. Fue suficiente. El perro se la trajo de vuelta, orgulloso. En ese momento, la prudencia y la ternura aprendieron a jugar en el mismo equipo. Su pelaje recuperó el brillo. En la plaza, un niño pequeño quiso tocarlo. Dylan, ahora un maestro de la paciencia, le enseñó cómo hacerlo. Primero, la mano abierta para que te huela. El perro aceptó la caricia. Era un milagro cotidiano. Una tarde, una tormenta amenazó. Con el primer trueno, el perro buscó un rincón para esconderse. Dylan fue hasta allí y se sentó a su lado, respirando lento y profundo. Temblaron juntos, se calmaron juntos. Cuando la lluvia paró, el patio olía a tierra prometida. El barrio también empezó a cambiar su mirada.
La vecina que antes bajaba la persiana, ahora le sonreía. Los adolescentes que se habían burlado, ahora preguntaban por él. «Es el perro de la calle», le dijo uno. «Era», respondió Dylan con calma. «Ahora es de casa». La precisión, cuando es tierna, desarma. El panadero le guardaba el pan duro. El niño del vecindario le trajo un dibujo. El padre, observando todo en silencio, una noche, cuando el perro acudió a su llamado, lo llamó por su nombre recién descubierto, Brío. Porque eso es lo que había recuperado, su brío, su espíritu. Brío parecía otro, pero era el mismo. El mismo ser con el hambre curada y la dignidad restaurada. Sus cicatrices no desaparecieron, se convirtieron en un mapa de los lugares a los que ya no tenía que volver. Si hubiéramos mirado solo con los ojos, la historia habría terminado bajo el puente. Un perro sucio, un niño impulsivo, unos padres prudentes. Pero Dylan eligió una aritmética distinta, la de sumar una segunda mirada. Y con ese simple gesto, dos destinos cambiaron para siempre. Cuando juzgamos por las apariencias, pagamos un precio invisible, perdemos las historias que podrían repararnos. El barrio casi se pierde a Brío. Dylan casi se pierde la lección más importante de su vida. Y sus padres casi se pierden la oportunidad de ver cómo la prudencia y el amor podían convivir. La lección de Brío no es simplemente que rescatar animales es bueno. Es algo más profundo, mirar con el corazón es una disciplina. Exige tiempo, paciencia, limpieza y constancia. Dylan no cambió a Brío con fotos para redes sociales, lo cambió con la fuerza silenciosa de su rutina, de su promesa cumplida. Esa constancia también lo cambió a él. Su madre aprendió que educar, a veces, no es decir no, sino ofrecer una semana de prueba para que la responsabilidad pueda ensayar. Su padre descubrió que la verdadera seguridad no es la ausencia de riesgo, sino la presencia de criterio. Y el barrio pasó del juicio a la pregunta. Y cuando la pregunta es buena, el mundo se expande. Brío no cambió para ser amado, fue amado, y por eso cambió. La pregunta que esta historia nos deja es, ¿a quién o a qué estás mirando solo con los ojos, cuando deberías estar mirando con paciencia? Si hoy pasas junto a tu propio puente, un compañero de trabajo silencioso, un vecino ignorado, un alma que tiembla, recuerda esto, la primera mirada juzga, la segunda, repara. Esa noche, Dylan y Brío volvieron a pasar bajo el puente. El mismo concreto frío, la misma columna. Pero ellos ya no eran los mismos. Brío apoyó la cabeza en la pierna del niño, y por primera vez, en el lugar donde antes temblaba, ahora respiraba hondo. Porque lo que nos hiere también puede enseñarnos a sanar, cuando alguien decide no soltarnos la mano. La moraleja es simple, no te dejes engañar por las apariencias. Cuando Brío estaba sucio y asustado, nadie lo veía. Cuando recuperó su brillo, todos se detenían a admirarlo. Pero su valor no apareció al final, estuvo ahí desde el principio, esperando que una segunda mirada lo descubriera. La dignidad no es un adorno que se pone, es una raíz que crece cuando alguien la riega todos los días, incluso cuando parece que nada está cambiando en la superficie. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. Quizás le recuerde a alguien que ver con el corazón tiene el poder de cambiar destinos. Y cuéntanos en los comentarios qué te ha enseñado. Nos encanta leerte y sentir que, a través de estas historias, estamos todos conectados. Antes de irte, vuelve conmigo a la primera imagen, un perro invisible bajo un puente, y las luces de los autos pasando por encima. Hoy, esa imagen tiene dos palabras nuevas, promesa cumplida.